Todos los días un ser querido cumpleaños. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores Vanilla Gift Card y Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Saludos y buenos días. Hoy es miércoles 7 de mayo del 2025 y yo voy a empezar con lo último que me he enterado. Lo que le dijo Israel Matos, el ex director del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan, al gobierno de Jennifer González. Brevemente, después de la experiencia del apagón del miércoles santo, es evidente que urge mejorar la respuesta gubernamental al manejar este tipo de emergencia. La conferencia de prensa inicial sobre ese evento denotó improvisación, insensibilidad y en la misma se divulgó contenido disparatado. Lo dice Israel Matos. Si sabrá Israel Matos que viene de regentar todos los esfuerzos de ese Servicio Nacional de Meteorología en temporadas de huracanes como Huracán George, Huracán Hugo y tantos otros y tantas otras ventoleras que han provocado crisis en Puerto Rico. Ahí está. Este es el gobierno de Jennifer González y lo dice Israel Matos. Vamos a las informaciones que vamos a trabajar hoy. Tenemos que hacer una aclaración que nos escribió Enrique Volkers, que aclaráramos que él no radicó planilla, que él sí la radicó. Vamos a hablar sobre eso brevemente. Enrique Volkers, gracias por decirnos que en efecto el error fue de no decir todo lo que usted nos hizo en esas planillas de contribución sobre ingresos. También vamos a hablar de la gobernadora y supuestamente que no se va a convertir en la próxima con Luis Fortuño en despedir empleados públicos porque Dodge no viene a eso, dice la gobernadora. Hay que ponerle en récord para ver qué va a pasar en efecto con Verónica Ferraioli al mando de esa nueva agencia conocida como Coordinadora Eficiencia Gubernamental. Vamos a hablar también de Genera. El problema que tiene Genera, que le puso el pie el negociado de energía cuando dice que los 110 millones que la gobernadora le prometió para subvencionar esa operación porque New Fortress está quebrado, pues no está tan claro que los merecen precisamente por el problema económico que tienen. Y que cada vez que salen, 2 minutos más tarde, hay una información oficial, sobre todo de la Bolsa de Estados Unidos, que dice que tienen problemas con sus bonificaciones, con sus bonos, y tienen problemas con su crédito y que están reducidos a chatarra. Vamos a hablar sobre eso y también lo que tiene que ver con la famosa carta del zar de energía, Josué Colón, que dice por un lado algo súper importante con relación a cómo es que administran los fondos en Luma Energy.
en una sola cuenta ponen los fondos federales del reembolso y los fondos de ingresos netos. Y todo lo mezclan en la cuenta operacional. Ay, Dios mío, contabilidad 101, manejo de finanzas 101, que conste, las mías son terribles, no sé nada, para eso están los contables. Luma Energy parece que tiene deficiencia de manejo financiero en su administración. Y definitivamente lo que también dice esa carta, que es súper importante, pero que está traído ya por la Junta de Control Fiscal. La Junta ya dijo que le iba a aprobar a Luma que pagara empleados y contratar empleados de cuanta con los chavos de los reembolsos. Y ahora FEMA dice que no puede pagar 21 millones. ¡Qué interesante! FEMA, Gobierno de Facto de Puerto Rico, Luma Junta de Control Fiscal. Vamos a ustedes, gracias por estar. Recuerden que siempre pueden donar a través de Bonita Radio, siempre que estén en este esfuerzo a través del chat. Florence Ramos está por ahí, Hilda Rodríguez, Vivian López, Hermi Alvarado, Ilka Hernández, Rose Vázquez, Miguel Rivera. Está por ahí Aixes Camilo, Carles Baratá, Heidi Ramírez, Brenda Gómez, María Colón, Estrella Luna, nueva, no, posiblemente no la había visto. Nereida Ramos, Norberto Cancel, Rafael Texidor, Iván Carradero, Cris Sant, María Costa, Edgar García, Rafael Avilés, Edgar Egui Aguiar también está por ahí. Buenos días. Gobierno disparatado, a mí me encantó. Sandra Infanzón también está por ahí. Tito Mou, José Rivera, Enrique Collazo, Rosa, Rafael Texidor, María Buzó, Lilian Rivera, Edgar García, Berenique, está también José Jiménez, José San Inocencio, José Rodríguez, Jaydar Sandoval, saludos y buen día para ti también y súper bello. Ireli Martínez, Gotay, Ilka Hernández, Nanisma, hace días que no te veía, Edgar García, siempre por ahí. Vamos a las informaciones. Mire, Enrique Volkers me mandó un mensaje bien tranquilito, un mensaje relajado, diciéndome, mire, usted tiene que buscar la información correcta. Yo radiqué planilla. Y lo dejó ahí. Ah, pues está bien. Usted tiene razón, Enrique Volkers. Usted radicó las planillas. El problema de usted era más profundo. Es que le pidió José Luis Dalmau a la legislatura al Ejecutivo del Departamento de Hacienda, Francisco Pareja Licea, el que iba detrás de aquellos muchachos que tenían muchos carros y de otros que tenían esfuerzos de venta de productos, criptomonedas, etc. Era bien agresivo contra esa gente y cada vez que el gobernador Pedro Pierluisi tenía un tollo, sacaban una conferencia de prensa diciendo con el secretario del Departamento de Hacienda, Domingo Emanueli, que esta gente nos radicaban planillas y que las radicaban fraudulentamente y dejaban de reportar ingresos y había que meterle las manos. Pues fíjese, Enrique Volkers, usted tiene razón. Usted radicó planilla. El problema era que las radicaba en cero. Y José Luis Dalmau le dijo al secretario de Hacienda y le dijo a Pedro Pierluisi que usted tenía serios problemas en esas planillas que tuvieron que casi ir al tribunal para que usted las entregara. Porque cuando se las pidieron, usted era el nominado y entregó las de su esposa. Y usted tenía que radicar planillas y a pesar de que según José Luis Dalmau usted tenía ingresos, usted las radicó en cero. Tiene razón Enrique Volkers. Debo decir que nos equivocamos ayer, que no fue que no radicó planilla, que fue que las radicó en cero. Así las cosas, Enrique Volkers. Hay una cosa bien importante en comunicaciones, sobre todo cuando una está en una función pública, en el caso suyo. Uno tiene que tener mucho cuidado cuando pide que una información se aclare. Porque la respuesta, la explicación puede ser peor que lo que ocurrió, que en efecto lo comparé con Verónica Ferraioli. Usted radicó las planillas y las radicó en cero. Eso para que lo tome en consideración la próxima vez que le envíe un mensaje a una periodista, que en este caso soy súper responsable con eso de haber dicho algo que en efecto no fue que no radicó, fue que la radicó en cero. Y ahí era donde era su crisis, que tiene la suerte
que los amigos suyos del Partido Nuevo Progresista le tiraron la toalla y Hacienda nunca lo investigó para ver qué pasó que usted no radicó. Ah, usted dio una excusa, que sus papás murieron en esa fecha y usted estaba mal. Ah, se le olvidó decir que había tenido ingresos. Ok, ahí está la aclaración, Enrique Volkers. Vamos al próximo tema. Dodge y la gobernadora Jennifer González Colón. Ayer la gobernadora tuvo una conferencia de prensa en medio de una actividad donde le hicieron preguntas relacionadas a Dodge, a esta nueva coordinación de la ex designada o la designada que se colgó o que no la pudieron, no pasaron juicio porque no tenía los votos, Verónica Ferraioli, al Departamento de Estado. Sabemos que es una designación que hace la gobernadora quitando la primera orden ejecutiva donde le daba todas las funciones a la Secretaría del Departamento de Estado para ahora crear lo que en Estados Unidos se conoce como Agencia también de Eficiencia, Dodge por sus siglas en inglés, y darle esas mismas funciones a la la directora de la Oficina de la Autoridad para el Distrito de Convenciones, Verónica Ferraioli. En ese contexto le preguntan, oiga, ¿esto se va a convertir en una agencia que va a despedir empleados? Y la gobernadora dice, no, nosotros tenemos una legislación para fusionar agencias, pero es para darle más empleados. La verdad es que yo voy a referirme a lo que dijo Israel Matos. Las contestaciones son disparatadas. Cuando usted fusiona agencias, se alega. Si es que ustedes me corrigen, si es que yo en términos de el esfuerzo de administración pública y lo que es lógico cuando usted va a fusionar agencias es para reducir costos. Para lo que usted podría tener duplicado en X y Y agencias, pues traerlo a una y solamente mantener un mejor nivel de costo, incluso en la utilización de los recursos humanos. La gobernadora dice que no, que es para darle más empleados, porque sabemos que hay ausencia de personal. Y antes de seguir con este tema, y que incluso también cae en este tema, hoy yo me puse una camiseta que me trajo una gran amiga de España, que es la que me surte de las camisetas diferentes que yo me pongo para tener esa personalidad de mantener una imagen de que me gusta que mis camisetas digan parte de lo que yo pienso y sobre todo aquí en el programa. A Enrique Volkers y a los que intentan decir que Dodge no viene a despedir empleados. Yo soy una zorra vieja en esto ya. Y yo creo que es lo mejor que traduce precisamente lo que dijo Israel Matos en esa columna. Que la experiencia nos dice que es un disparate lo que están haciendo. Que son insensibles y no tienen capacidad ni siquiera para manejar una emergencia. Que se supone que todos los dispositivos y todas las agencias estén súper cuadradas en eso. No, porque son politiqueros y PNPs primero antes que manejar el esfuerzo público. Así las cosas, sigamos con la gobernadora y Dodge. Pues dice la gobernadora que no. Volvemos. A mí me parece que hay un conflicto aquí. Porque lo que fue a hacer Dodge a Estados Unidos con Elon Musk y Donald Trump es precisamente despedir empleados, bajar la plantilla. Ahora, sería bien interesante que Luis Fortuño, que andaba por Washington ayer visitando a Pablo José Hernández. De hecho, debo traer esa foto para que la vean. Me llamó mucho la atención. Pues se convirtiera Jennifer González en la próxima Luis Fortuño, con un manejo de una legislación que va a proponer votar gente. Porque, vuelvo y repito, yo quisiera que me diga la gobernadora cómo es posible que ella va a radicar esfuerzos para fusionar agencias como el Departamento de la Familia
y decir, constitucional, volvemos, y decir que no va a provocar lo que provocó la Ley 7, que fue despedir empleados públicos porque a los republicanos, a Jennifer González, a Luis Fortuño, precisamente les gusta el manejo de decir que el gobierno tiene que ser más pequeño porque la empresa privada va a resolver los problemas de las economías de Estados Unidos y de Puerto Rico. Me parece interesante y hay que estar vigilante, porque yo no creo que Verónica Ferraioli venga a otra cosa con el manejo ese del término eficiencia, que no sea a sustituir a los empleados públicos por contratistas, como lo hicieron en el Departamento de Recursos Naturales, precisamente bajo la administración de Luis Fortuño y más tarde bajo la administración de Ricardo Rosselló Nevares. No lo olvidemos, fue Luis Fortuño el que inició el proyecto de desmantelar el servicio público y parecería que Verónica Ferraioli viene a lo mismo para sustituirlos con los contratistas amigos del alma. Que estén bien pendientes los empleados públicos, que a mí me parece que eso viene. Importante, darle siempre nuestro apoyo a la gente del interior de la isla, al gigante dormido. Gracias por estar y siempre por participar de nuestro programa. Bien poca inteligencia y nada de honestidad, dice Nereida. Y la gente vota por ellos porque dice que van a traerle estabilidad, dice Sandra Infanzón. Miguel Schurrer. Edgardo, yo no diría favores, más bien agenda con los mismos poderes y más. Nilka Vanessa, saludo. Hay muchos favores entre Alagobe y Ravioli. Jaygo, gobernadora artificial. Qué interesante, Gotay. Eneida, buenos días. Espero que estés bien. Huepa, la Alianza Violeta se alianzó. Eso viene por ahí. Próxima, Luis Fortuño, segunda, llegó votando empleados públicos, pues ella participó también de aquellos despidos masivos, no nos olvidemos, era la presidenta de la Cámara. Tienes razón, Nicolasa, pero andaban juntos Fortuño y Aníbal. Pues no sé, pero parece que ayer era el día de los excomisionados, porque sí, también estaba Aníbal Acevedo Vilá visitando al Pablo José, al comisionado residente Pablo José Hernández. Pablo el Viejo, con el que dejó el país en quiebra, así es. Rolando Romero, saludos desde Canóvanas, el pueblo de mi madre. Rolando, saludos. Enrique Collazo, y Ravioli con ese sueldo cuando llene planillas tendrá reintegro, lo más seguro. Claro que vienen despedidos. Buenos días, Lilian Ferrer. Inteligencia artificial es lo que tiene la GOBE. Bueno, vamos al tema de Janet Parra. Bueno, Janet Parra sigue en lo mismo. No hay manera en que a Janet Parra se le conozca por las últimas 2 semanas desde otro esfuerzo que no sea aquello que hizo cuando era fiscal, que parecería que le están pasando factura a aquellos a que les pisó bastantes callos. Se mueven los audios, ayer escuchamos el audio completo, ella interviniendo en un caso importante, porque era un caso de asesinato donde aparentemente querían meter a una persona que no estaba en el esfuerzo de esa escena, y hay intervención en esa grabación con los agentes, y tengo que decir que también me enteré que los últimos que se quedan hablando y que participan de esa conversación, que son los agentes, son 2 agentes del CIC de Bayamón, pero además está en la conversación el abogado Edwin Castro. Y Edwin Castro es ese abogado a quien conozco hace muchos años y estoy impresionada de cómo está físicamente, bien diferente a como yo lo conocí. Y Edwin Castro es ese abogado súper fogoso. Yo creo que Edwin fue fiscal, si mal no recuerdo, ahí fue que yo lo conocí. Y era parte de la defensa de ese caso. Ustedes recordarán que ayer, cuando nosotros fuimos precisamente, y el abogado Edwin Castro es el que ven aquí de corbata roja, líneas blancas. Ustedes recordarán que cuando trajimos esa grabación, hablamos de 2 agentes mínimamente como testigos, que ahora sabemos que son del CIC de Bayamón, y el tercero, Edwin Castro, ese abogado
que según la fiscal Janet Parra, precisamente era con quienes estaban hablando los agentes y ella estaba molesta porque eso podía resultar incluso antiético. Pues me dicen que es Edwin Castro la persona que se queda hablando con los agentes y que habla precisamente de eso que le dijo la fiscal a los dos agentes. A mí no me cabe la menor duda que uno de esos agentes grabó a la fiscal, que deben estar ahora mismo quizás asustados pensando en que la mentalidad o la conducta vengativa que pueda tener Janet Parra puede ir sobre ellos precisamente porque estuvieran grabando una conversación entre la fiscal del caso y ellos. Lo que pasa es que tienen una defensa, y se lo digo por aquí a los agentes, si me están escuchando, que de hecho me encantaría hablar con alguno de ustedes. Me dicen que existen, que están por ahí, eso fue en el 2013, hace 12 años. Póngale que llevaban 20 años en la policía de Puerto Rico, es posible que no se hayan ni jubilado. Que hay una defensa y es un caso del Tribunal Supremo de Puerto Rico que establece que en efecto no necesariamente usted le dice a la persona con quien usted trabaja que lo tiene o está en medio de una entrevista de una conversación de trabajo con su patrono. Usted la puede grabar y no necesariamente se lo tiene que anunciar. Así que busquen ese casito por si acaso a Janet Parra le da con que en efecto la grabaron ilegalmente. Pero yo creo que esto pone una vez más el esfuerzo en donde tiene que estar si el Senado de Puerto Rico bajo la presidencia de Tomás Rivera Schatz quisiera ir a buscar si en efecto esa grabación se dio en esos términos. Y Janet Parra, que es la que se escucha, dice que ella puede jugar o sabe jugar por debajo de la mesa y puede hacerlo. Pues busque a Edwin Castro, busque a los dos agentes y allí están. Y usted los lleva y dice, ¿fue o no fue? Ah, eso es si tiene interés. Porque ayer la gobernadora dijo también en esa conferencia de prensa que ella entendía que tenía los votos. Y ahora vamos a lo más interesante. Recuerden que ayer nosotros pusimos precisamente la interrogante de dónde está Tomás Rivera Schatz en toda esta situación de Janet Parra, porque él no ha querido hablar del famoso audio. Él no ha querido hablar ni legitimizar lo que trajo el periodismo independiente a esta controversia de Janet Parra. Interesante. ¿Por qué será? ¿Porque le dio la información a la colega periodista? ¿Porque no quiere legitimarlo, en efecto? Eso está ahí puesto. Y ahora que la gobernadora diga que tiene los votos, cuando Tomás Rivera Schatz no quiso decirle a un periodista del entretenimiento en un medio tradicional que en efecto él iba a votar en contra, que él iba a bajar el nombramiento y a ver si tenía los votos. Interesante. ¿Qué será lo que están negociando? ¿Qué será lo que está ahí? No sabemos. Bueno, y la otra parte de toda esta controversia es que la gobernadora cambió la narrativa. La gobernadora dijo ayer que quienes no quieren que Janet Parra sea la secretaria del Departamento de Justicia son los narcos, porque ella no va a tener piedad contra ellos. Es decir, de decir que tenía la mejor candidata y que lo que pasa es que están ensimismados con ella y que no es cierto que ella haya intervenido con su escolta para ir a buscar una grabación para saber quiénes le hablaron a la Comisión de Nombramientos y a Tomás Rivera Schatz sobre todas sus incidencias en el Departamento de Justicia, entre ellas el conflicto ético que tiene o que tuvo en el caso de Humacao. Que eso no es cierto, pero ella no le preguntó. Interesante. Eso dice la gobernadora en esta conferencia de prensa. Yo no creo que ella lo haya hecho porque ella es una conocedora de la ley y ella sabe que eso no se puede hacer. Ay, gobernadora. ¿Le preguntó o no le preguntó? No, no le pregunté. Ajá, muerto el pollo. Pues la gobernadora ahora cambia el discurso diciendo que son los narcos. Que los narcos no quieren, porque como ella viene sin piedad. Fíjense que lo más terrible de los escollos que tiene Janet Parra en esa designación, nombramiento a la Secretaría
del Departamento de Justicia es que todo lo que se le imputa le va a la médula, a su función como secretaria. Asuntos éticos, asuntos incluso de intervención ilegal, de carpeteo, de provocar y promover información para interponerse contra aquellos que pudieran haber dicho algo negativo sobre su persona en esa función pública. Que si, obviamente, como dice la grabación, habla de que está dispuesta y sabe jugar por debajo de la mesa, pues estamos hablando de una secretaria del Departamento de Justicia que como antecedente de su propio partido, Nuevo Progresista, tiene la historia de Puerto Rico, el carpeteo. Y yo les voy a decir algo que ayer le dije a una persona con quien hablé sobre este asunto. A mí Janet Parra se me está pareciendo demasiado a Wanda Vázquez Garcet. Y uno de los problemas que tuvo Wanda Vázquez Garcet y por lo que está hoy acusada allí en la jurisdicción de Estados Unidos en Puerto Rico es precisamente por haber sido vengativa en el poder. Porque una de esas acusaciones, uno de esos elementos de hechos en la conspiración por la que está acusada, es precisamente aceptar el qui pro quo de un donante de su campaña para irse a la primaria contra Pedro Pierluisi. En el caso del comisionado de instituciones financieras, George Joyner. Y ese qui pro quo es lo que tiene más pillado a Wanda Vázquez Garcet. Y es por su venganza. De no quieres hacer lo que yo diga, te voy a sacar. Y se lo pidió, supuestamente, según la acusación, Julio Herrera Bellutini, y ella fue y lo hizo. Y los comentarios, la historia que siempre tuvo Wanda Vázquez en el poder, en el Departamento de Justicia, era que era vengativa contra aquellas personas que no hacían lo que ella quería. Y ahí la tienen, acusada. Janet Parra, yo lo estoy diciendo desde el día 1. Y me llama la atención que hace días que no pone uno de los mensajes suyos de que Dios la tiene agarrada por el pescuezo. Y que aquí todo va a salir bien porque usted está en manos de Dios. Tenga mucho cuidado con los dobles discursos. Y tenga mucho cuidado, definitivamente, con esas expresiones y con las acciones en el Departamento de Justicia que no estén provocando que se puede establecer que en efecto usted es una persona vengativa. Les voy a dar un ejemplo. Y la secretaria sabe de qué fiscalía yo voy a hablar. Hay una fiscalía como todas en Puerto Rico, pero hay una en particular que tiene bien poco personal. Y tiene un problema de incidencia criminal en la región donde está. Y la secretaria se atrevió a ir a las vistas de presupuesto a decir la semana pasada que ella necesita más fiscales, pero fue y le sacó fiscales a esa fiscalía. Y allí trabaja gente que no tiene amistad con la secretaria, que son de los que fueron a participar allí y a hablar, porque, mire, vamos a decirlo claro, es la Fiscalía de Humacao. Es la Fiscalía de Humacao donde está Yamil Juarbe y otros fiscales que le hicieron frente en el caso contra el socio de la ganga de Tony Tuntún. Esas son las cosas que no hay manera, secretaria. Y uno se va a enterar. Si usted supiera cómo es que yo me entero de las cosas que están pasando en Humacao, nunca se lo voy a decir a nadie. Lo digo a veces a mi almohada, pero así es. Y ahí es donde yo creo que la secretaria tiene serios problemas para seguir manteniendo un discurso de credibilidad. Sobre todo, secretaria, usted, que a la menor provocación cogía el teléfono, incluso llamaba a periodistas independientes como Bonita Radio para hablar de lo que le estaba haciendo Domingo Emanueli. Usted no ha abierto la boca porque usted se plegó a las políticas de Jennifer González de que la única que habla es ella. Una secretaria de justicia que no puede hablar ni defenderse de que le están acusando de lo mínimo antiética. Es difícil para creérselo. Sobre todo hablando bien de su perfil de profesional. Pero de ahí vamos definitivamente a lo que dijo Jennifer González en la conferencia de prensa. Quiero que lo escuchen porque es el cambio de narrativa y me parece importante para que lo escuchen. Es bien breve. Vamos a los 30 segundos de
este audio. Yo no creo que haya habido una intervención por parte de la secretaria. Estamos hablando de una persona que fue fiscal, que conoce muy bien la ley, que yo estoy convencida que hay muchas organizaciones de crimen que no quieren que ella sea secretaria de justicia porque no va a tener piedad con llevar todos esos casos a feliz término y van a seguir. Alguien le tiene que decir a los jefes de agencia y tiene que instruirlos a que no parezcan las veletas que son o lo asustados que se ven cuando la gobernadora tiene una pregunta difícil en una conferencia de prensa. Allí todo el mundo estaba manos a la pared. Realmente no son manos a la pared, son fondillos a la pared. La gobernadora insiste en cambiar la narrativa. Ahora no es porque Janet Parra le cayó mal a alguien. Ahora es porque los narcos no la quieren. Ok. Cambio de narrativa, cambio de discurso. Tenemos el problema de la segunda persona en el orden sucesoral que sustituiría a la gobernadora si no está disponible para el cargo. El Departamento de Justicia bajo fuego por una nominación que lo menos que tiene son acusaciones de intervención indebida y conducta antiética. Así estamos en el siglo XXI, en el 2025 en Puerto Rico con relación al Departamento de Justicia. Y vamos a lo que tiene que ver con Luma Energy. Yo les dije ayer que a mí me parecía que esta carta de Josué Colón tenía muchos elementos que obviamente no los completamos ayer cuando las recibimos. Tenía por lo menos 600 y pico de 11 páginas la carta y 621 páginas los anejos que se entregaron. Cuando Josué Colón intenta decirle a Luma Energy que ellos son los responsables, que son malos en la ejecución, pero hay una línea que está en la página 3 de esa carta que me parece que es importante destacar y que hay una persona en las redes sociales, una periodista del área de negocios, que trae su preocupación y a mí me pareció bien legítima. Fui atrás y adelante de esto y vuelvo y repito, yo que no soy una persona experta en el área de las finanzas y del manejo del dinero, que siempre he hecho mano de aquellos que lo hacen, mi administradora en Bonita Radio y mi contable definitivamente, pues entendí perfectamente cuál es la preocupación que tiene Kate Long sobre esta línea. Y es que el SAR de Energía dice claramente, y lo voy a traducir en esta expresión de la página 3 al final de la página 3 de esta carta. Debido a que Luma no ha entregado los reembolsos federales que prometió, la autoridad se ha visto forzada a inyectar en las cuentas de servicio de Luma más de 700 millones de los propios reembolsos federales de la autoridad. Desafortunadamente e inaceptable, las partes del gobierno el gobierno solo puede estimar la cantidad de gastos federales no reembolsados incurridos por Luma debido a la forma escandalosa y poco transparente en que el privatizador maneja los fondos públicos y la oscuridad resultante de la decisión de la dirección de Luma de pagar todos los gastos, incluido el pago de proyectos financiados con fondos federales con cargo a la cuenta operacional establecida en virtud del contrato de explotación y mantenimiento. De transmisión y mantenimiento. Solo en los últimos meses y tras numerosas reuniones, discusiones y demandas, Luma ha proporcionado alguna validación de la magnitud de estas cifras al gobierno, a la Junta de Control Fiscal y a la Oficina de Energía, el Negociado de Energía de Puerto Rico. Gente, esto quiere decir que Luma mezcla en esa cuenta operacional todos los fondos federales, los ingresos. Con razón, como dice Kate Long, Luma no puede decir que dice que tiene ausencia de ingresos netos. Pues claro, si no los puede contabilizar, porque lo mezcla todo en una sola cuenta. Y que yo sepa, y ustedes que son más duchos que yo en esta materia, que yo sepa, usted no puede con fondos federales mezclar los fondos que usted tiene por ingresos, en el caso de Luma, por la factura súper elevada que nos cobra todos los meses,
con los fondos federales que realmente está recibiendo porque usted le presentó a FEMA un gasto y se lo reembolsaron. Pero esto, ¿de quién es el problema? Que me encanta porque Josué Colón habla del problema, pero no dice que el problema es de ellos mismos que nunca fiscalizaron a Luma y nunca la fiscalizan. Porque se supone que si eso está en el contrato, sea parte de la fiscalización del contrato. Pero nadie lo fiscalizó. Y ahora, por eso tenemos un privatizador que te dice, ay, yo no sé, yo no gano nada. De aquí, nada. Pero hay 16,000 millones para reparar el sistema de energía, a dárselos a Luma y a Genera. Ahí es que yo digo, Domingo Delgado, saludo. ¿Dónde está la capacidad de las agencias que se supone que fiscalicen a Luma? Cortres, AFAF, AFI, todo. No, el gobierno de Puerto Rico, Pedro Pierluisi y Jennifer González, y hoy Jennifer González no tiene idea de cómo hacerlo. Y el SAR de Energía, en vez de decirlo ahí, el problema que nosotros tenemos es que aquí nadie fiscalizó. Ah, bueno, tendría que hacerme la culpa, porque él es el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Él era el que tenía que fiscalizar a Luma, como lo tiene que fiscalizar ahora, entre otros, el COR3 y Mary Carmen Zapata. Ahí es donde, gente, el problema del partido, Paquiti, se metió el partido. Hay que ser primero PNP y después del pueblo. Y por eso tenemos a Luma pidiéndole cada vez que quiere millones de dólares al gobierno de Puerto Rico para que le financie, porque es que tampoco saben administrar los fondos que le llegan y los fondos que tienen que ir a pedir y los piden tarde. Porque recordemos que Luma tiene ese problema también. ¿Qué van a fiscalizar a Luma si ellos la trajeron y dieron dinero para la campaña del PNP? Dice Sandra. Ana Rosado, está ahí Josué Colón por servirle al PNP y no al pueblo. Así es. H. Luis Guadalupe, estos números son auditables y si no cuadran es corrupción. Así también es. Vivian López, que no va a tener piedad, pero no iba a defender a unos narcos. Espérate. Vivian López, tú estás trayendo algo interesante. Que yo tengo que decir que tiene total derecho a la secretaria por ser abogada en la práctica privada de defender a los narcos. Ese es el gran problema que tiene Jennifer González cuando dice que, oye, lo tiene aquí. Tiene una pajita en el hombro con relación a la administración de Pedro Pierluisi, a la administración de ella, porque ese secretario de Justicia también era de ella, Domingo Emanueli. Que lo que ella quiere hacer con Janet Parra es colocar en el Departamento de Justicia a una criminalista y no a un civilista. El problema, que usted le podía decir muchas cosas a Domingo Emanueli. Usted podía traer información de que Domingo Emanueli nunca hizo el trabajo que tenía que hacer con relación a los corruptos del Partido Nuevo Progresista. Pero usted no podía decir que Domingo Emanueli tenía un perfil que venía de abogado civilista, de ser antiético y tener una expresión de un tribunal como el Tribunal Apelativo que dijera que Domingo Emanueli fue antiético cuando aceptó la defensa de una parte con la cual él tuvo acceso, o por la cual tuvo acceso cuando fue un oficial del Departamento de Justicia. Eso no lo puede decir de Domingo Emanueli. Ahí es que la gobernadora tiene que hilar finito y sentarse bien claro con el perfil de los dos. Tenía la secretaria, la ex fiscal, como abogada privada, el derecho a escoger a sus clientes. Claro que sí. Yo soy la primera que defiendo esa posición. Pero tiene que saber Janet Parra que aquellos narcos que ella estuvo disponible para defender, hoy son los que están del otro lado. Y según la gobernadora, esto no es una estrategia que yo me inventé. Esta es la estrategia de cambio de narrativa de la gobernadora. Esos narcos no la quieren ahí porque ya no va a tener piedad con ellos, pero estuvo dispuesta a defenderlos antes, ¿no? Así es. Esa contradicción que le explique Janet Parra. Por eso es tan importante hablar con Janet Parra. Por eso es tan importante que Janet Parra le conteste al país si ella es una persona fiable y confiable para estar donde está. Y no con esta cara de molesta y que está
loca porque el periodista termine para ir a darle una bofetada por el chicho de la oreja. No, así no es. Y ellos no son una empresa privada. Luma no sirve para nada, dice Sandra. Son maña, dice. No son narcos, son maña. Observen al alcalde de San Juan. No, la cara del alcalde de San Juan, gente, valía $1 millón de pesos. Déjenme ponerlo para que ustedes lo vean. Mira, es que estas imágenes son increíbles. Y yo quiero, fíjense, decirle algo que me parece que es importante de esta imagen de Miguel Romero, el alcalde de San Juan. Miguel Romero va a retar a Jennifer González y eso todo el mundo lo sabe. Y Jennifer González lo sabe. Y sabe que eso puede ser un problema para ella porque Miguel Romero, sobre todo, se ha rodeado en San Juan de gente como Juan Zaragoza que los quieren posicionar o se quiere él posicionar como la persona que puede trabajar para ese otro público del Partido Nuevo Progresista, ese otro público de San Juan del Partido Popular Democrático. Así que ahí está. Y lo estamos viendo a través de todas las conferencias y lo veremos. Ponlo en la nevera. Otra línea increíble, pero cierta, de esta carta del zar de energía, Josué Colón. Ustedes saben que en un momento dado Josué Colón fue bien crítico de que Luma estaba contratando gente de Cuanta, de su matriz, y que eso era un reparo y que violaba la designación de fondos federales de FEMA. FEMA dice que no le va a pagar $21 millones a base de esa contratación de empleados de Cuanta. Pero miren, si en diciembre del 22 me recuerda a Rita Guzmán, qué buenos asistentes de producción tengo yo aquí en ustedes, que en efecto, Luma Energy, la Junta de Control Fiscal le dijo a Luma, no hay problema, te lo voy a aceptar con algunas variaciones. Pero le aceptó la contratación. Entonces FEMA va a tener que hacer esta discusión también pública. ¿Quién manda aquí en los fondos que está designando FEMA? El gobierno de facto de Puerto Rico, que viene como cualquier colonia desde Estados Unidos, imposición de la Ley Promesa 2016, Barack Obama, o manda FEMA, que le está diciendo tú no puedes pagar esos 21 millones al gobierno yo no voy a pagarte esos 21 millones porque son contratos a empleados de Cuanta, tu matriz. Se tienen que decidir. La misma contradicción administrativa, se tienen que decidir. Porque el gobierno de facto en Puerto Rico, aunque Jennifer González lo está retando, dice ella, que no le quiere entregar las órdenes ejecutivas, yo estoy segura que el gobierno de facto en Puerto Rico se llama Junta de Control Fiscal y ya se lo aceptó. Así es que el que tiene que ir al finito en esa contestación, volvemos, es que el problema de ser estadista y creerse que puede retar al gobierno de la metrópoli, el problema lo tiene Josué Colón cuando dice que no le va a pagar, o sea, que ya FEMA aceptó que no le va a pagar, pero si ya se lo aceptó el gobierno de facto, Josué Colón, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo se lo explica usted a la gobernadora? ¿Cómo le explica a la gobernadora que todo lo que ustedes han cacareado, tratando de decir que ustedes son los que mandan y que la Junta no manda un pepino, no tiene razón? Porque ya la Junta dijo que va a pagar y que lo puede pagar, y quien establece el presupuesto es la Junta de Control Fiscal. Así es que cada vez se pone más interesante, cada vez es más terrible que lo que dice la gobernadora por un lado en conferencias de prensa se contradice con lo que ha ocurrido antes con la Junta de Control Fiscal y en este caso con lo que dice su zar de energía. Claro, por eso es que yo digo que se atraviesa el asunto colonial y del PNP, porque ellos quieren ser los más gringos, pero finalmente no aceptan que son esos que ganan. Y ayer decía alguien que cuando la gobernadora no quiere rendirle cuentas a la Junta de Control Fiscal, está amparada en el poder del Estado Libre Asociado, del gobierno autonómico, que fue lo que fue a defender Ricky en un momento dado, cuando la Junta quiso intervenir en las cosas que él decía y hacía. No, yo tengo un gobierno autonómico, o sea, que el ELA funciona para cuando ellos quieran.
pero en otro discurso no tenemos poderes. Pero gobernadora, pero vamos a decidirnos. No tiene poderes, pero usted le está diciendo a la Junta de Control Fiscal, y esta no soy yo, usted le está diciendo a la Junta de Control Fiscal que no le va a entregar las órdenes ejecutivas. Pues si la Junta de Control Fiscal le dio la instrucción y usted no la quiere seguir, es porque usted está defendiendo la posición del Partido Popular de que hay un gobierno constituido en Puerto Rico y que tiene poderes autonómicos y que ese gobernador hace a base de la Constitución de Puerto Rico y que ese gobernador hace a base de la separación de poderes, etcétera, etcétera. Vamos a decidirnos. Porque no puede ser que Lela sea buena por unas cosas y sea malo para todas las demás. Me parece que es una gran contradicción y súper importante. Y eso lo destaca la carta del SAR de Energía. Por un lado, dice, no, FEMA me dijo, pero si eso es una agencia pública federal versus la Junta, que es quien manda y quien te dice, ¿sabes qué? Eso no lo vas a aprobar porque no es parte del plan fiscal. Y el plan fiscal lo defino yo, no lo defines tú. Sorry. Y lo último que tengo que decir, que me parece una notita bien interesante, del compañero Manuel Guillama, es cómo se trancó el asunto aquel que la gobernadora nos dijo que era como lo más grande que ella había logrado, cuando se sentó con el CEO de New Fortress, Wes Edens, para aquel momento en que una semana más tarde salió diciendo que le iba a dar $110 millones a Genera porque le iba a ahorrar a Puerto Rico $800 millones. Ahora resulta que el negociado de energía, presidido por Edison Avilés de Lis, entre otros, es el presidente, hay un montón de comisionados. Ahora resulta que el negociado le dijo, detente ahí, precisamente porque esa enmienda que le suponía al contrato $110 millones, otra vez financiando la Genera lo que New Fortress no le puede dar porque está quebrada, dice que esa es una enmienda que aunque el negociado consideró apropiado para mitigar el riesgo en el caso de impago, falla en desempeño o insolvencia, particularmente en los años iniciales del contrato. Se adoptara una estructura que consiste en una obligación contractual de repago atada al valor restante del contrato y respaldada por un bono de rendimiento de un tercero. ¿Por qué? Porque New Fortress está quebrada. Entonces, esa propuesta que le iba a dar y esa enmienda al contrato, 110 millones, la autoridad indicó que Genera no ha finalizado su revisión de la enmienda propuesta. La autoridad indicó también que la APP, la Alianza Público-Privada que dirige el SAR de Energía, no pueden someter al negociado la versión final de la enmienda propuesta revisada. El negociado determina que no es capaz de conducir la revisión requerida para emitir un certificado final de cumplimiento energético ante la falta de una solicitud completa y final de la enmienda. Por lo tanto, el negociado rechaza en este momento la solicitud de aprobación final. ¿Ok? Iván Báez, que es el portavoz de Genera, dice que no ha recibido la notificación formal de la resolución, por lo que no quiso comentar. Pero es bien importante lo siguiente. El 28 de marzo, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas dijo tener preocupaciones financieras en una comunicación enviada tanto al negociado como a Genera, particularmente debido a las inconsistencias ante la representación del New Fortress del 24 de enero del 25 de una posición financiera muy fuerte y que después se revelara que no solamente tiene problemas económicos de liquidez, sino degradaciones crediticias que apuntan a problemas fuertes, profundos en el manejo de sus finanzas. Y eso, nosotros lo trajimos aquí con pelos y señales, porque recordemos que eso se dio en una presentación que tuvo New Fortress, de decir que eran los mejores que estaban posicionados en el mercado, que habían hecho unas inversiones, pero sobre todo estableciendo
que todo eso que estaban ganando y que iba y se proyectaba como ganancia era gracias a los fondos federales que le venían de inyección por tener el contrato de generación en Puerto Rico. Es decir, nosotros, gracias a los puertorriqueños y al gobierno federal que le da chavitos porque ellos pagan muchas cosas y esas transferencias son por el trabajo que ha hecho siempre Puerto Rico, pues nosotros vamos a tener muchos chavos y vamos a estar bien. Pero en este momento, pues este es nuestro cuadro. Vamos a estar bien fuertes. Gracias a los fondos federales de Puerto Rico. ¿Y qué dice el negociado ahora? Que aquello que nos dijo con Ave María, con una conferencia de prensa que hablaba, pero olvídense, nosotros que somos los mejores que estamos actuando. Después de reunirse con Edens en la Fortaleza, que supuestamente nos íbamos a ahorrar 800 millones, la gobernadora de Puerto Rico no tiene esa enmienda al contrato de 110 millones para subvencionar a Genera, precisamente porque el negociado sí está preocupado por lo que a la gobernadora no le importó. Que New Fortress tiene problemas económicos y es la matriz de Genera. Pero lo más interesante de todo esto también es cómo se reparten el bacalao. Hacen muchas conferencias de prensa con bombos y platillos para después tener que decir o tener que callarse la boca porque ellos no van a decir nada de esto hoy. Pero gracias al periodismo se descubre que el negociado sí le importa y que lo más increíble es que los 800 millones que dice la gobernadora de Puerto Rico que se va a ahorrar Puerto Rico al hacer esta enmienda y darle 110 millones de dólares para que pueda seguir sobreviviendo a Genera, están fundamentados en un estudio de unos consultores que lo menos que se han llevado desde el 2021 en contratos con el gobierno de Puerto Rico son 20.194.959.50 millones de dólares. FTI Consulting. Y aunque usted no lo crea, y aquí es que viene el contubernio, en ese famoso y tan buen mecanismo que creó Eduardo Batia y Larry Selhammer cuando privatizaron la Autoridad de Energía Eléctrica, que se conoce como negociado de energía. La autoridad no se opone a que ese documento sea público, por el cual el pueblo de Puerto Rico le pagó a FTI para que hiciera un estudio que le fundamentara los alegados ahorros que va a tener el pueblo de Puerto Rico si se hace esa enmienda con Genera. No se opone la Autoridad de Energía Eléctrica, no se opone la Autoridad de APP, de Alianzas Público-Privadas. ¿Quién se opone? ¿Quién arrastra los pies? El negociado de energía. Entonces, ¿en qué quedamos, Edison Avilés? ¿Usted trabaja para el pueblo de Puerto Rico o usted trabaja para los contratistas? Que de hecho, usted salió de uno de ellos y trabajó para uno de los esfuerzos para después darle el contrato de privatización y el negociado no oponerse a la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Entonces, ¿para quién trabaja el negociado de energía eléctrica? El negociado de energía. Es así, gente. Pero ahí está la información. Y yo creo que era importante descubrirlo en el contexto de eso que está diciendo el negociado. Por un lado, me preocupa que New Fortress no está bien y que ustedes no han sido claros en que en efecto tienen problemas económicos. Y por otro lado, no quiero soltar el informe que es público, que se pagó con fondos públicos, que establece lo que la gobernadora dijo que era un ahorro. Y yo estoy segura que ese informe no necesariamente dice lo que la gobernadora dijo. Estoy segura. Pero ahí está. Nos fuimos, gente. Vamos a concluir nuestra mañana. Volvemos a las 5 de la tarde. No se olviden, pueden donar a través de PayPal, tarjetas de crédito, bonitasradio.net, fundacionperiodismo21.com. Siempre en ATH Móvil, Bonitas Radio ATH Móvil. Les aviso pronto cuando Fundación Periodismo active su ATH Móvil otra vez. Y definitivamente a través de este chat, cuando estemos al aire, también pueden aportar. Y hay alguien que aportó por ahí. Gracias a quien sea, no lo veo por acá. Gracias por su aportación. Nos fuimos. Recuerden, compartan todos nuestros contenidos. Estén pendientes. Volvemos a las 5 con otro
Qué Palo es noticia. Que la pasen bien, buen provecho a los que no han desayunado y sobre todo pasen un excelente día. Hay país, definitivamente lo que no hay es gobierno. Nos vemos más tarde. Este programa fue traído a ustedes por Vanilla Gift Card. Y Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.